Bienvenidos y bienvenidas. Esta es la videoclase Preparando la Evaluación Diagnóstica, cuyo resultado de aprendizaje es implementar la estrategia de evaluación diagnóstica para la organización del proceso de enseñanza-aprendizaje, cuyas temáticas a abordar son evaluación diagnóstica, qué se entiende por ella, cómo realizar el análisis de la información para la toma de decisiones, y qué actividades didácticas pueden facilitar este proceso de la evaluación diagnóstica. Comenzaremos por establecer qué es la evaluación diagnóstica. Esta se entiende como aquel proceso que se utiliza antes de abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Para qué? Para poder determinar cuáles son los aprendizajes previos que poseen los estudiantes, de manera de poder utilizar esta información para organizar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, es una instancia que se debe realizar al inicio del semestre y también al inicio de cada unidad o clase, que por lo tanto debe ser una actividad que esté incorporada en la planificación. Algunos autores que establece la literatura en relación a este proceso, encontramos a Ken Bain, cuya obra Lo que hacen los mejores profesores de universidad establece que los docentes debieran comenzar desde el principio del curso a recoger información sobre sus estudiantes. Entonces, enfocado esto a su labor como docente y mediador de aprendizajes, nos podemos preguntar entonces, ¿qué hacer? En primer lugar, definir qué aspectos son los relevantes a evaluar o a consultar. Y allí nos encontramos con múltiples alternativas. Por ejemplo, consultar con respecto a cuáles son las expectativas de los estudiantes, sus motivaciones, cómo aprenden, es decir, cuáles serán sus estilos de aprendizaje o canales, ¿cierto?, de información. ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Qué cosas ocupa su atención? Es decir, intereses, necesidades, expectativas, debilidades. ¿Cuáles son sus habilidades académicas? De manera de que esta información se utilice para poder diseñar o seleccionar algunas actividades didácticas que le faciliten la recopilación y análisis de la información. Una vez que hemos consultado, hemos realizado el diagnóstico, ¿qué hacemos? Analizar los resultados. Y aquí nos encontramos también con varios elementos. Por ejemplo, algo que debiéramos analizar es cuáles fueron los ítems con mayor acierto en el caso de que hayamos realizado una prueba de diagnóstico. En relación a los ítems con mayor acierto, analizar qué contenidos fueron logrados de manera suficiente y destacada, qué porcentaje de estudiantes hubo con resultados suficientes. Por otro lado, también analizar los ítems con mayor error. Por ejemplo, el número y porcentaje de estudiantes con resultados deficientes, los contenidos con logros insuficientes. Pero también hemos visto que lo que tenemos que consultar son los otros aspectos también asociados al estudiante y que no son necesariamente contenidos disciplinares. Por ejemplo, ¿cuál es su canal de representación? ¿Cuál es la preferencia de estos canales? ¿Qué expectativas tienen hacia la asignatura y hacia mí como docente? ¿Cuáles son sus habilidades académicas y cuáles sus debilidades? ¿Por qué hay que saber también estos aspectos? Porque ellos nos van a ayudar para poder seleccionar las estrategias metodológicas más pertinentes. Y si vamos a implementar trabajo colaborativo, estas últimas
informaciones con respecto a las habilidades académicas y debilidades, nos va a poder permitir organizar los equipos de trabajo. ¿Qué hago después de consultar y analizar los resultados? Bueno, aquí viene el proceso de la toma de decisiones. Sabemos que en evaluación es muy importante la toma de decisiones, ya que a partir de ella hemos completado el ciclo de evaluación. Esta toma de decisiones nos va a ayudar para seleccionar y organizar las actividades y estrategias didácticas, como por ejemplo, ¿qué metodologías puedo implementar? Y aquí hacemos también un análisis con respecto al programa de la asignatura. ¿Cuál es el propósito de su asignatura? ¿Cuáles son los resultados a lograr? Otro aspecto que también tiene relación con la toma de decisiones, ¿qué estrategias evaluativas implementaré a lo largo de la asignatura? ¿Qué actividades debo planificar para el trabajo autónomo? Por otro lado, otra toma de decisiones tiene que ver en función de los resultados disciplinares, por ejemplo, en la cual vamos a tener que tal vez generar una nivelación. ¿Cómo va a ser esta nivelación? ¿Cuánto tiempo otorgaré a esta nivelación? Organizar a lo mejor esta información a nivel de carrera, como una estrategia, estableciendo tal vez algunos remediales. O tal vez debo derivar a algún tutor, tutora, y por qué no, trabajar con un ayudante. Por lo tanto, toda esta información me va a servir también para poder ajustar la planificación y también generar algunas adaptaciones, ya que con el diagnóstico yo voy a conocer otros aspectos también, como hemos visto, de manera integral de los estudiantes. Con respecto a cómo podemos realizar un diagnóstico, hay múltiples alternativas. Una de ellas es con la técnica PESI, que es una técnica que podemos utilizar al inicio de la clase como un diagnóstico, en la cual estas siglas quieren decir, frente a una temática, les consulto a mis estudiantes y ellos deben pensar primero, es un trabajo colaborativo, en duplas puede ser, pienso con respecto a la temática, luego escribo, luego comparto con mi par y posteriormente integro. También podemos hacerlo frente a una temática utilizando la lluvia de ideas. Otra alternativa que nos da la herramienta de Google es utilizar el formulario, el cual es muy útil, ya que me permite generar un Excel en el cual puedo categorizar, ¿cierto?, las preguntas para poder realizar el análisis de los resultados de manera más funcional. Otra técnica es el cuadro CQA-NH, en la cual en el diagnóstico consulto con respecto a las dos primeras letras, que conozco del tema y que quiero conocer. Al final, ¿cierto? Los estudiantes completan la tercera columna, que es ¿qué aprendí? Y las letras N y H quieren decir ¿qué no aprendí? ¿Y qué debo hacer para aprenderlas? También podemos utilizar un mapa de algoritmo en el cual consulto con respecto al procedimiento de un determinado ejercicio matemático. Y aquí lo que interesa es saber cómo el estudiante realizó el ejercicio para saber cómo está integrando la información con respecto a los contenidos pasados. Otro tipo de actividades son que consultemos a través de mapeos, es decir, distintos tipos de organizadores gráficos, utilizando también herramientas tecnológicas. Como ven, hay un amplio abanico que podemos utilizar para hacer la consulta del diagnóstico, que no necesariamente debe ser una prueba escrita.
Aquí les he dejado códigos QR en el cual pueden encontrar algunas actividades a través de un manual de recursos didácticos con el cual ustedes pueden adaptar para poder realizar un diagnóstico y también poderlo utilizar en los distintos momentos de la clase. Espero que con esta videoclase ustedes puedan realizar un buen proceso de evaluación diagnóstica. Muchas gracias.